La mitad de la población mundial está expuesta al riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos. La mayoría de estos insectos no son vectores de patologías, pero los que sí lo son tienen un gran potencial de expansión. Las enfermedades transmitidas por mosquitos no son exclusivas de los países tropicales. Existen múltiples especies de insectos que actúan como vectores de virus y otros microorganismos, y las patologías que pueden causar también son muy variadas. En las distintas latitudes del planeta varían las amenazas a las que hay que enfrentarse, pero ninguna zona está a salvo. Y es que en sus diminutos cuerpos albergan virus, parásitos listos para acabar con la vida del ser humano. Un teatro macabro que no discrimina entre niños, ancianos, hombres o mujeres. Ante esta tragedia, la ciencia lucha de forma incansable, apuntando cada vez hacia métodos más revolucionarios para poner freno a la propagación de enfermedades infecciosas que utilizan al mosquito como vector. En el video de hoy te presento 10 enfermedades transmitidas por mosquitos. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. La malaria es una grave enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium, transmitida principalmente por mosquitos del género Anopheles. La población más vulnerable son los niños y las mujeres embarazadas. Según datos facilitados por la Organización Mundial de Salud, todos los años fallecen en el mundo más de 400.000 personas a causa de esta enfermedad. Se calcula que en el 2022 a nivel mundial se produjeron 249 millones de casos de paludismo y 608.000 muertes por la enfermedad en 85 países. Solo el género Anopheles del mosquito transmite la malaria. Los síntomas de esta enfermedad pueden incluir fiebre, vómitos y dolor de cabeza. La forma clásica de manifestación del organismo es la fiebre, sudoración y escalofríos que aparecen a los 10 y 15 días después de la picadura del mosquito. Las muestras de sangre son examinadas por el microscopio para diagnosticar la malaria, en donde el parásito es detectado dentro de los glóbulos rojos. Las pruebas de diagnóstico rápido son usadas para diagnosticar la malaria en áreas remotas en donde el microscopio no puede ser utilizado. Los parásitos Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum son los más comunes en la malaria, mientras que el Plasmodium malariae y el Plasmodium ovale son los parásitos menos conocidos. De todos estos, la infección adquirida por el Plasmodium falciparum es la más fatal si no se trata a tiempo y podría tener serias complicaciones renales, cerebrales e inclusive la muerte. La cloroquina fue el tratamiento de elección para la malaria y es aún usado en la mayoría de los países para el tratamiento del Plasmodium vivax. Sin embargo, el parásito Plasmodium falciparum ha desarrollado una muy diseminada resistencia a este medicamento y actualmente se recomienda una terapia de combinación basada en la artemisina como tratamiento principal contra este parásito. Entre las medidas de prevención se recomienda el uso de mosquiteros impregnados con insecticidas. Sus funciones conciernen en disminuir el riesgo de las picaduras de los mosquitos infectados. El dengue es una enfermedad viral transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Se encuentra principalmente en regiones tropicales y subtropicales de América Latina y el Caribe, África y Asia. El dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades con síntomas que varían entre una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones y eritema. La enfermedad puede progresar hasta formas graves, caracterizada principalmente por shock, dificultad respiratoria y daño grave de órganos. El dengue tiene un comportamiento estacionario, es decir, en el hemisferio sur la mayoría de los casos ocurren durante la primera mitad del año, en cambio en el hemisferio norte los casos ocurren mayormente en la segunda mitad. Este patrón de comportamiento corresponde a los meses más cálidos y lluviosos. En las Américas, el vector principal responsable de la transmisión del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El virus del Zika es una infección que se transmite especialmente a través de la picadura de mosquitos Aedes. El virus fue aislado por primera vez en 1947 en el bosque de Zika, Uganda. Desde entonces se ha encontrado principalmente en África y ha generado brotes pequeños y esporádicos también en Asia. Consiste en fiebres leves, salpullido, principalmente maculopapular, dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, dolor muscular, malestar general y conjuntivitis no purulenta que ocurre entre 2 a 7 días después de la picadura del mosquito vector. Una de cada 4 personas infectadas puede desarrollar síntomas, pero en quienes sí son afectados por la enfermedad es usualmente leve, con síntomas que pueden durar entre 2 a 7 días. La apariencia clínica es muchas veces similar a la del dengue. Aunque los casos por la enfermedad del virus Zika disminuyeron en el 2017 en todo el mundo, la transportación del virus persiste a niveles bajos en varios países de las Américas y en otras regiones endémicas. Además,
En el 2019 se notificaron los primeros casos locales de enfermedad del virus del Zika transmitido por mosquitos en Europa y en el 2021 se detectaron brotes epidémicos en la India. Hasta la fecha, un total de 89 países y territorios han notificado casos de infección por el virus del Zika transmitida por mosquitos. Sin embargo, la vigilancia sigue siendo escasa a nivel mundial. La mayoría de las personas infectadas por el virus Zika son asintomáticas. Estos síntomas son comunes en otras enfermedades arbovirales y no arbovirales, por lo que el diagnóstico de la infección por el virus del Zika requiere confirmación de laboratorio. La infección por el virus del Zika durante el embarazo es causa de microcefalia y otras malformaciones congénitas del bebé, como contractura de las extremidades, un tono muscular elevado, anomalías oculares y pérdida de la audición. Estas manifestaciones clínicas se conocen como síndrome congénito por el virus del Zika. El riesgo de malformaciones congénitas tras la infección durante el embarazo sigue siendo desconocido. Se estima que entre el 5 y el 15% de los bebés nacidos de mujeres infectadas por el virus del Zika durante el embarazo presentan complicaciones relacionadas con el virus. Las malformaciones congénitas se producen tanto tras una infección sintomática como asintomática. La infección por el virus del Zika puede causar complicaciones como muerte intrauterina, muerte prenatal y parto prematuro. La infección es también un desencadenante del síndrome de Guillain-Barré, de neuropatías y mielitis, sobre todo en adultos y niños mayores. Se están investigando el riesgo y los efectos de la infección por el virus del Zika en los resultados de embarazo, así como la estrategia de prevención y control y los efectos en la infección de otros trastornos neurológicos en niños y adultos. La enfermedad viral causada por el virus del chikungunya se transmite por mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Los países en los que se han detectado un mayor número de casos son la India, Sri Lanka, Tailandia, Brasil, Colombia y República Dominicana. El nombre de la enfermedad procede del idioma maconde, que se habla en el suroeste de África y significa doblarse o encorvarse, lo cual hace referencia a la postura que adopta el enfermo debido al intenso dolor que sufre en las articulaciones. La sintomatología, además, incluye fiebres, erupciones cutáneas y fatiga. A pesar de que generalmente no es mortal, puede causar síntomas debilitantes que se prolongan durante semanas y meses. La enfermedad fue descrita por primera vez durante un brote en el sur de Tanzania en 1952 y actualmente se la ha identificado en Asia, África, Europa y desde finales del 2013 en las Américas. Los síntomas comienzan generalmente de 4 a 8 días después de la picadura del mosquito, pero pueden aparecer en cualquier momento entre el día 2 y el día 12. El síntoma más común es una aparición repentina de fiebre, a menudo acompañada de dolores en las articulaciones. Otros síntomas incluyen dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, fatiga y erupción cutánea. El dolor severo de las articulaciones por lo general dura unos pocos días, pero puede persistir durante meses o incluso años. Las complicaciones graves son poco frecuentes, pero en las personas mayores la enfermedad puede contribuir a causa de muerte. No existe vacuna o tratamiento con medicamentos antivirales para el chikungunya y el tratamiento se centra en aliviar los síntomas. En pacientes sintomáticos, la fiebre del chikungunya puede comenzar entre 4 a 8 días después de la picadura del mosquito infectado. El hecho de que estas sintomatologías coinciden con la de otras infecciones, sobre todo las causadas por los virus del dengue y el Zika, puede inducir a un diagnóstico erróneo en los casos. En ausencia de dolores articulares de consideración, las personas infectadas presentan en general síntomas leves y la infección puede pasar inadvertida. La fiebre amarilla es una enfermedad viral que se transmite por mosquitos infectados principalmente de las especies Aedes aegypti en áreas urbanas. En la actualidad, 2023, hay 34 países de África y 13 de América Central y del Sur en los que la enfermedad es endémica en todo el país o en algunas regiones. El periodo de incubación de la fiebre amarilla es de 3 a 6 días y muchas personas no experimentan síntomas. Algunos de los síntomas comunes son fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, pérdida del apetito, náuseas o vómitos. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen de 3 a 4 días. Un pequeño porcentaje de los pacientes entran a las 24 horas de la remisión inicial en una segunda fase más tóxica. Vuelve la fiebre elevada y se ven afectados varios órganos, generalmente el hígado y los riñones. En esta fase son frecuentes la ictericia por el color amarillento de la piel y los ojos, hecho que ha dado nombre a la enfermedad.
enfermedad, el color oscuro de la orina y el dolor abdominal con vómitos. Puede haber sangrado por la boca, nariz, ojos y estómago. La mitad de los pacientes que entran en la fase tóxica mueren en un plazo de 7 días y no hay un medicamento antirretroviral específico para la fiebre amarilla. Los pacientes deberían guardar reposo, mantenerse hidratados y buscar asesoramiento médico. Dependiendo de las manifestaciones clínicas y otras circunstancias, los pacientes pueden ser enviados a casa, ser derivados para su manejo en el hospital o requerir tratamiento de emergencia y derivación urgente. El tratamiento para la deshidratación, la insuficiencia hepática y renal y la fiebre mejoran los resultados. Las infecciones bacterianas asociadas pueden tratarse con antibióticos. La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad transmitida por mosquitos infectados, especialmente por el género Culex, que puede inocular el virus a seres humanos, aves y otros mamíferos. El nombre del patógeno hace alusión a que fue identificado por primera vez en la región del Nilo, en Uganda, en el año 1937. El virus del Nilo Occidental puede causar una enfermedad mortal del sistema nervioso en los seres humanos. Se encuentra por lo común en África, Europa, el Oriente Medio, América del Norte y Asia Occidental. Se mantiene en la naturaleza mediante un ciclo que incluye la transmisión entre aves y mosquitos. La infección por el virus del Nilo Occidental es asintomática en aproximadamente el 80% de las personas infectadas. En las demás puede causar fiebre del Nilo Occidental o una infección grave. Aproximadamente el 20% de las personas infectadas por este agente, que se caracteriza por fiebre, dolores de cabeza, cansancio, dolores corporales, náuseas, vómitos y a veces erupción cutánea. Además, se describe agrandamiento de los ganglios linfáticos. Los síntomas de la infección grave, también llamada enfermedad neuroinvasora, como la encefalitis o meningitis del Nilo Occidental o poliomielitis del Nilo Occidental, son dolores de cabeza, fiebre elevada, rigidez de nuca, estupor, desorientación, coma, temblores, convulsiones, debilidad muscular y parálisis. Se calcula que aproximadamente una de 150 personas infectadas llegan a padecer esta afección más grave. Esta puede presentarse en personas de cualquier edad, si bien los mayores de 50 años y las personas con inmunodeficiencia, por ejemplo pacientes que han recibido trasplantes, tienen el mayor riesgo al respecto. El periodo de incubación suele durar entre 3 a 14 días. En las regiones de Asia y el Pacífico se diagnostica en la mayoría de los casos de encefalitis japonesa, una infección viral que afecta el sistema nervioso central y que es transmitida por mosquitos del género Culex. El virus de la encefalitis japonesa es la principal causa de encefalitis vírica en Asia y se trata de un flavovirus transmitido por mosquitos que pertenecen al mismo género que los virus del dengue, fiebre amarilla y el Nilo Occidental. El primer caso de encefalitis japonesa se documentó en 1871 en Japón. La incidencia anual de esta enfermedad clínica puede ser de 1 hasta 10 por cada 100.000 habitantes, pero varía entre los países y entre diferentes zonas de cada país. Según estimaciones en un estudio reciente, cada año se producen por todo el mundo unos 68.000 casos de encefalitis japonesa y unas 13.000 hasta 24.000 defunciones. La encefalitis japonesa afecta principalmente a los niños y en los países en los que es endémica, la mayoría de los adultos están naturalmente inmunizados por haber tenido la infección en la infancia. La mayor parte de las infecciones con el virus de la encefalitis japonesa son leves, fiebre y cefalea o asintomática, pero aproximadamente una de cada 250 infecciones se convierte en una enfermedad grave. El periodo de incubación es de 4 a 14 días. En los niños, los síntomas dominantes iniciales pueden consistir en dolor gastrointestinal y vómitos. Los casos en los que la enfermedad grave se caracteriza por repentina aparición de fiebre elevada, cefaleas, rigidez de nuca, desorientación, coma, parálisis espástico y defunción. La tasa de letalidad puede alcanzar hasta un 30% de las personas con síntomas de la enfermedad. Entre un 20 y un 30% de los supervivientes quedan con secuelas mentales, comportamientos neurológicos tales como parálisis, ataques recurrentes o pérdida del habla. La fiebre del Valle del Rift es una enfermedad viral que afecta tanto al ganado como a los animales salvajes y seres humanos. Es producida por el virus del Valle del Rift con una tendencia a producir brotes clínicos e infecciones en varios años que se encadenan cuando condiciones climáticas son favorables para la proliferación de mosquitos. La fiebre del Valle del Rift se encuentra localizada principalmente en África, pero se han registrado casos en la región de Oriente Medio y en la península arábiga. En todos ellos suele aparecer en comunidades rurales en las que la cría de animales es una actividad económica importante. La fiebre del Valle del Rift es una zoonosis vírica que afecta principalmente a los animales, si bien también puede afectar al humano. La enfermedad que causa esta infección puede ser grave tanto para los animales como el ser humano.
El virus del Valle del Rift fue identificado por primera vez en 1931. Desde entonces se han notificado varios brotes en África subsahariana. Casos fuera del continente africano causaron preocupación por posible propagación a otras zonas de Asia y Europa. Aunque la mayoría de los casos humanos son relativamente leves, un pequeño porcentaje de los pacientes sufre formas mucho más graves de la enfermedad. Generalmente consiste en la aparición de uno o más de los tres síndromes siguientes: enfermedad ocular, meningoencefalitis o fiebre hemorrágica. La filariasis linfática afecta al sistema linfático y puede producir hipertrofia anormal de algunos pacientes del cuerpo, causando dolor, discapacidad grave y estigmación social. Más de 882 millones de personas en 44 países siguen amenazados por la filariasis linfática y requieren tratamiento quimioprofiláctico para detener la propagación de esta infección parasitaria. En el 2018 habían 51 millones de personas infectadas, lo que supone un descenso del 74% desde que la OMS puso en marcha en el 2000 su programa mundial para la eliminación de la filariasis linfática. Se trata de una enfermedad parasitaria también conocida como elefantiasis, causada por gusanos de filarias que pueden provocar hinchazón crónica de las extremidades. Los gusanos son transmitidos a los humanos a través de la picadura de mosquitos infectados, generalmente de los géneros de Culex, Aedes y Anopheles. La filariasis linfática, la infección se contrae generalmente en la infancia y provoca daños no manifiestos en el sistema linfático. Las manifestaciones dolorosas y muchas desfigurantes de la enfermedad, linfedema, elefantiasis, inflamación escrotal, aparecen más tarde y pueden causar discapacidad permanente. De acuerdo con la estimación inicial, el número de personas infectadas por filariasis linfáticas en todo el mundo había 25 millones de hombres con hidrocele y más de 15 millones de personas con linfedema. La eliminación de la filariasis linfática puede evitar sufrimientos innecesarios y contribuir a la reducción de la pobreza. La filariasis linfática puede adoptar formas asintomáticas, agudas y crónicas. La mayoría de las infecciones son asintomáticas y no presentan signos externos, si bien contribuye a la transmisión del parásito. La encefalitis equina del este y del oeste son dos formas diferentes de encefalitis viral que afecta a caballos y de forma ocasional a los seres humanos a través de la picadura de mosquitos infectados como el Culiceta melanura. La principal medida preventiva consiste en vacunar a los caballos en áreas que esta enfermedad son endémicas. En humanos, la encefalitis equina del oeste tiene un periodo de incubación de 2 a 10 días. La mayoría de los casos son asintomáticos o se presentan con cuadros leves de fiebre, cansancio, dolores musculares y malestar general que se resuelven esporádicamente de 7 a 10 días. Los virus de la encefalitis del este y del oeste generalmente cumplen un ciclo de las poblaciones de aves y se transmiten principalmente por mosquitos. Ninguno de los dos virus puede sobrevivir fuera del huésped. El virus de la encefalitis equina del este y del oeste generalmente se encuentra en aves y mosquitos en algunos pantanos. Se desconoce de qué manera el virus sobrevive en el invierno, pero se ha sugerido diversos mecanismos como su persistencia en reptiles y la transmisión vertical en mosquitos. Aunque las fuentes varían, el periodo de incubación puede ser de 1 a 6 días. Como medida de prevención se reconoce el saneamiento ambiental para evitar la proliferación de mosquitos, la protección de las personas que trabajan o viven inmediaciones de lugares propicios para el desarrollo de mosquitos y donde además se alojan caballos. Ante la presencia de síntomas se recomienda la consulta médica. La encefalitis equina del este generalmente comienza de manera súbita con fiebre, escalofríos, mialgias y dolor en las articulaciones. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerden compartir toda esta información para que pueda llegar a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.